Buenas, mi nombre es Mauricio Gutiérrez. El grupo está conformado por Davis, Perselis y Auris. Bueno, les quiero hablar de un sistema algebraico. Un sistema algebraico es un conjunto de elementos juntos, el cual tienen una o más operaciones, la cual se pueden resolver aplicando propiedades, sean distributivas, asociativas, etc. Es decir, propiedades de las matemáticas. Entonces, tenemos uno de estos de que influyó en el sistema algebraico conocido como Diafanto. Diafanto es un matemático el cual establece la resolución de ecuaciones utilizando números enteros, los cuales estas ecuaciones se conocen como ecuaciones diafánticas. Por ejemplo, tenemos la primera ecuación diafántica que se conoce como ecuación lineal. ¿Cuál es esa ecuación? Por ejemplo, AX más B y igual a C, donde Bx es la incógnita y A y B son los números enteros. Entonces, también aplica hasta otra ecuación diafónica, no vamos a profundizar. Otra ecuación diafónica se llama ecuación cuadrática. Es AX a la 2 más BY a la 2 igual a C. También está otra ecuación diafónica que se llama la ecuación superior, diafónica superior, que AX n más B y n igual a C n. Y podemos ver aquí la incógnita, otra incógnita, otra, y el resultado de una letra. Entonces, ese es diafónico. ¿Dónde nace él? ¿En qué siglo vive? Él vive en el siglo 3 después de Cristo. Vamos a ver el tablero. Pero tenemos otra influencia que es Herón. Este es un griego, Herón de Alejandría. Él nace en el siglo 1, vive entre el siglo 1 y 2 después de Cristo. Él hace esto. Él establece una fórmula que nos permite hallar el área del triángulo. Cuando ya conocemos lados. Ejemplo, según Herón podemos hallar el área del triángulo aplicando su fórmula, pero primero hay que hallar el semiperímetro. El semiperímetro es A más B más C sobre 2. Y este resultado se llama el semiperímetro. Entonces la fórmula del área según Herón se puede utilizar es semiperímetro más semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Esa es la fórmula según Herón para hallar el área. Vamos a pausar el video para borrar. Bueno, acá tenemos otro importante que es Horacio. Él nace entre 1680 y 1850 después de Cristo. Fue un matemático, astrónomo, geógrafo. Es reconocido por su trabajo en álgebra y matemática. Horacio, él hace unas contribuciones ya que desarrolla fórmulas para resolver o para dar soluciones a ecuaciones lineales o cuadráticas. Entonces también él hace una contribución que él expande el sistema numérico arábico, es decir, ese sistema que cuenta con 10 dígitos, 0,2 hasta el 9. Entonces en este sistema se tiene en cuenta la posición. Entonces Jurazmi expande este sistema
más adelante al mundo islámico. Es decir, esa es una de sus contribuciones, es decir, la expansión del sistema numeral arábico, del indoarábico, que nació en la India. Entonces lo expande y de ahí se dan a utilizar otros sistemas numéricos como el romano. Entonces vamos a borrar y seguimos con David de Gurra. Él vive entre el 836 y 901. Fue un matemático astrónomo. Sus contribuciones fue a que él realizó una fórmula para hallar números perfectos. Y también, bueno, antes de adelantarme, ¿qué es un número perfecto? Por ejemplo, tenemos 6. Dividimos 6 entre 1, si se puede. Podemos dividir entre 2, si se puede. Se puede. Entonces, el número perfecto es que la suma de sus divisores es igual al mismo. Por ejemplo, 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Entonces, David Curra también hace unas contribuciones porque él establece fórmulas para calcular el área y el volumen de materiales sólidos. Buenas noches, mi nombre es Bercelis Tetay. El día de hoy vengo a hablarles sobre el álgebra en el Renacimiento y sobre los 4 matemáticos italianos, los cuales fueron fundamentales y parte muy importante en este proceso. Uno de ellos fue Niccolò Tartaglia. Vivió durante 1499 y 1557. Tartaglia fue un matemático e ingeniero que trabajó en la resolución de ecuaciones cúbicas en 1539. Tartaglia descubrió una fórmula para resolver ecuaciones cúbicas de la forma ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d, que es igual a 0, donde a, b, c y d son constantes. Sin embargo, Tartaglia no publicó su fórmula y en su lugar compartió con otros matemáticos, incluyendo a Girolamo Cardano. Girolamo Cardano vivió en 1501 y 1576. Fue un matemático, filósofo y médico que escribió uno de los libros más influyentes de la historia del álgebra, que es Ars Magna, el gran libro arte. En este libro, Cardano presentó la fórmula Tartaglia para resolver ecuaciones cúbicas, así como su propia fórmula para resolver ecuaciones cuárticas. Cardano introdujo el concepto de números complejos y desarrolló la teoría de las probabilidades. Por otra parte está Lodovico Ferrari, que vivió en 1522 a 1565. Ferrari fue un matemático italiano que trabajó con Cardano en la resolución de ecuaciones polinómicas. Ferrari descubrió una fórmula para resolver ecuaciones cuárticas, que publicó en el libro Ars Magna de Cardano. Ferrari también trabajó en una de las ecuaciones de grado superior y desarrolló una de las teorías de las ecuaciones algebraicas. Por otro lado tenemos a Rafael Bombelli, que vivió en 1526 a 1572. Bombelli fue un matemático que escribió un libro titulado La álgebra, que se publicó en 1572. Este libro
Von Belli presentó una teoría completa de las ecuaciones algebraicas, incluyendo la resolución de ecuaciones cúbicas y cuárticas. Von Belli también introdujo el concepto de números complejos y una teoría de las raíces de las ecuaciones algebraicas. En resumen, estos cuatro matemáticos italianos del siglo XVI hicieron contribuciones fundamentales en el desarrollo del álgebra y de las ecuaciones polinómicas. Su trabajo sentaron bases para el desarrollo de la teoría de las ecuaciones algebraicas y la resolución de ecuaciones de grado superior. Mi nombre es Davis de Jesús Acuña Padilla. Hoy les estaré hablando acerca de la teoría de números y de las probabilidades. Teoría de números. Esta rama de las matemáticas se dedica al estudio de las propiedades de los números enteros. El desarrollo de las matemáticas está relacionado con la generalización del concepto de número. Los números enteros constituyen el objeto de estudio de la teoría de números. La generalización del concepto permitió a Fermat y Descartes crear el método de coordenadas y, a la vez, la geometría analítica y el análisis matemático. Las propiedades de los números enteros son el objeto fundamental de la teoría de números. Cada nueva generalización del concepto de número entero genera una nueva, para el tiempo dado, teoría de números. En su tiempo, surgieron la teoría de los números complejos enteros, la teoría de los números algebraicos enteros, la aritmética de los cuaterniones, etc. Los problemas fundamentales de la teoría de números siempre están relacionados con dos tipos de propiedades de los números enteros, las propiedades multiplicativas y las propiedades aditivas. La probabilidad. La probabilidad se entiende como la expresión del grado de certeza que se tiene de que algo ocurra, es decir, es la medida de la posibilidad de que un evento tenga lugar, a menudo expresado en términos porcentuales o fraccionarios. De esta manera, cuando se estudia la probabilidad de algo, se estudia la frecuencia con que ocurre y se expresa teóricamente a través de una cifra comprendida entre 1 y 0. Así, conforme el evento sea más o menos probable, se expresa con una cifra más cercana a uno u otro extremo. Las primeras consideraciones formales sobre esta materia provienen del siglo XVII, específicamente de la correspondencia entre Fermat y Pascal en 1654, o de los estudios de Huygens en 1657, y de la Quibella de Juan Caramuel en 1649, texto hoy en día perdido. Mi nombre es Auri Silva y le voy a hablar sobre el cálculo infinitesimales. El cálculo intersecinal es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las cantidades infinitamente pequeñas y de las tasas de cambio de las mismas. Es una herramienta fundamental para el análisis matemático y que tiene una aplicación en diversas áreas, como la física, la ingeniería, la economía y la informática. Este se define en límites, que es el estudio de las propiedades de las funciones, derivadas, el estudio de las tasas de cambio, y las integrales, que es el estudio de las áreas. Algunos precursores fueron los antiguos griegos. Los matemáticos griegos como Euclides, Arquímedes realizaron contribuciones importantes en el campo de la geometría y el cálculo. Bonaventura Cavalieri desarrolló el método de los indivisibles, un precursor de cálculo integral. Y Johannes Kepler descubrió las leyes del movimiento planetario y realizó contribuciones en el campo de la geometría. Algunos fundadores también del análisis fueron Isaac Newton, quien desarrolló el cálculo infinitesimal y lo aplicó en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Georg Wilhelm desarrolló el cálculo infinitesimal de manera independiente a Newton y introdujo el concepto de la integral. Leonhard Euler hizo contribuciones significativas al cálculo infinitesimal y desarrolló la teoría de las funciones.
Las aplicaciones son en la física, que el cálculo infinitesimal se utiliza para descubrir el movimiento de los objetos, la energía y la fuerza. En la ingeniería se utiliza para desarrollar y optimizar sistemas de estructura. En la economía se utiliza para modelar y analizar sistemas económicos. Y en la informática se utiliza para el desarrollo de los algoritmos y modelos de simulación.